Buenas tardes. Me presento, me llamo Evangelina Muñoz Alfaro, curso mi licenciatura en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con matrícula 23016015. El nombre del reto es la jurisprudencia. Nombre del módulo Juicio de Amparo 1, de la licenciatura en Derecho. Mi asesora es la licenciada Sofía Pérez Fuentes Sacramento y la fecha de entrega es el día 16 de mayo de 2025. En este video voy a hablar sobre 3 casos que se exponen en el reto 2. En base a estudios de acuerdo al análisis de cada uno de ellos, explico a continuación los 5 planteamientos solicitados. Primeramente, en la información que leí en el caso 1, se puede observar que el método de interpretación utilizado para la creación de la jurisprudencia es por reiteración. Por lo cual, menciono la importancia que tiene la reiteración en la jurisprudencia, la cual consiste en la acumulación de diversos preceptos constitucionales y legales, así como de criterios jurídicos similares procedentes de distintos tribunales colegiados o salas, con el principal objetivo de formar un mismo criterio uniforme, que pueda ser aplicado de manera permanente en casos futuros. Así pues, con esta forma de integración se puede identificar las decisiones judiciales las cuales abordan la misma cuestión jurídica y se refuerzan para formar un precedente usual. Asimismo, en este mismo caso, se menciona la solicitud de la facultad de atracción para integrar la jurisprudencia por reiteración. Esta importante solicitud nos refiere que los problemas planteados implican un minucioso análisis, así como la interpretación de diversos preceptos constitucionales y legales, de manera similar, pues en atención al principio de legalidad, la jurisprudencia formula un grado suficiente de determinación que permite saber la conducta ordenada o prohibida, así como las consecuencias de su inobservancia, pues al observar este caso y al analizar sus resoluciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede fijar un criterio jurídico trascendente que sea aplicable de manera uniforme en casos similares en el futuro. Por lo tanto, se puede considerar que en este caso se utilizó el método de interpretación por reiteración para establecer la jurisprudencia conveniente y así la garantía de certeza que se fundamenta en el principio de legitimación democrática. En el caso 2 se habla sobre los razonamientos para que la jurisprudencia primera, diagonal J, 93, diagonal 13, décima, fuera sustituida por la jurisprudencia primera, diagonal J, 78, diagonal 2018, décima, la cual fue emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la siguiente. Igualmente, en este caso número 2, se identifica que la jurisprudencia primera, diagonal J, 93, diagonal 2013, décima, estableció que era improcedente el juicio de amparo indirecto contra el auto que ordenaba la citación al investigado a la audiencia inicial de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, en el cual se argumenta que dicha situación transgrede directamente el derecho a la libertad personal del investigado, pues lo coloca en una situación de obediencia ineludible ante un mandato judicial, vulnerando así de esa manera su derecho a la libertad deambulatoria. Así también se refiere en este caso que esta jurisprudencia se basa en una interpretación de las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango. Asimismo, con respecto a la jurisprudencia primera, diagonal J, 78, diagonal 2018, décima, que emitió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se decidió interrumpir este criterio jurisprudencial. Por ello, nuevamente la sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó una nueva reflexión sobre la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas. Es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial y de la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo antes mencionado, en donde se advierte que la situación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra por sí sola no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a petición del Ministerio Público, en el sentido de que
Se requiere de su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizarán las investigaciones que se siguen en su contra y se formulará la imputación respectiva. En esta audiencia en la que podrá ser o no ser vinculado a proceso y en su caso sometido a una medida cautelar. Por lo anterior, es importante mencionar que el hecho de que conforme a la fracción 2 del precepto citado, se menciona que en este caso de no comparecer injustificadamente puede ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista sin justificación y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación como tal no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente al juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta a la libertad personal del quejoso. Esto de acuerdo al artículo 107, fracción cuarta de la Ley de Amparo. La siguiente pregunta es respecto a los casos 1, 2 y 3, en donde se menciona en qué épocas fueron publicadas las siguientes jurisprudencias. Pues cada época es una etapa cronológica en que se agrupan los criterios publicados en el Semanario Judicial de la Federación. En el caso 1, la tesis primera diagonal J 102 diagonal 2011, novena época del 4 de febrero de 1995 al 3 de octubre de 2011. En el caso 2, la tesis primera diagonal J 78 diagonal 2018, décima época del 4 de octubre de 2011 al 30 de abril de 2021. En el caso 3, la tesis P diagonal J 145 diagonal 2000, novena época del 4 de febrero de 1995 al 3 de octubre de 2011. En el caso 3, se señalan cuáles son las autoridades que tienen la aplicación obligatoria en la jurisprudencia y las cuales son. Estas están establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas. Es obligatoria para tratándose de la que decrete el pleno. Además, es obligatoria para los plenos de circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal y tribunales administrativos y del trabajo, locales y federales, que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. Al sentar jurisprudencia, no solo interpretan la ley y estudian los aspectos que el legislador no precisó, sino que también hay que tomar en consideración que la jurisprudencia es la interpretación que los referidos tribunales hacen de la ley. Para finalizar con el último planteamiento, que es la pregunta número 5, en el que si se cumple o no, en el caso número 1, con lo establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación, considero que sí se cumple con el requisito establecido, ya que hubo unanimidad de 4 votos en todas las resoluciones, a excepción de una que obtuvo 5 votos. De acuerdo al artículo 223, que en este momento ya está derogado de la Ley de Amparo, establece que para la aprobación de la facultad por reiteración de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establece cuando se sustente un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otras en contrario. Resulta en diferentes sesiones por mayoría de cuando menos 4 votos. En el caso 1, se mencionan las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concernientes con la facultad de reiteración, pero no se especifica el número de votos expresados para su aprobación. Por último, para concluir con este video y con la información antes mencionada, finalizo con mi conclusión. Considero, desde mi punto de vista, que la jurisprudencia no solo se crea de manera rápida por decisión de los tribunales colegiados y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que se traduce en las consideraciones, interpretaciones, en los razonamientos y las estimaciones jurídicas que hace la autoridad judicial, pues nos ayuda a resolver un punto de derecho determinado cuando éste no es claro ni preciso y del cual emanan las ejecutorias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues su fundamento principal de la jurisprudencia se encuentra en el artículo 94 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, la importancia que tiene la jurisprudencia hoy en día son los criterios
que los jueces interpretan dichos casos y cuando ésta entra en controversia, pues la finalidad de la jurisprudencia no es entrar en conflicto con nadie y mucho menos con el sistema. Para finalizar, se puede decir que el principal objetivo de la jurisprudencia es mejorar las deficiencias que se han llevado a cabo e implementar y mejorar el ordenamiento jurídico. Por eso es considerada una de las llamadas fuentes formales del derecho. Además, la jurisprudencia tiene un papel muy importante y crucial en la protección de los derechos fundamentales, pues establece estándares que limitan el ejercicio del poder estatal y así garantizan el respeto a los derechos individuales, pues consolidan las interpretaciones que favorecen la vigencia de los derechos humanos. Asimismo, esta es una herramienta que puede combatir la discriminación y, por último, el abuso de poder y las injusticias. Muchas gracias, se los agradezco.